Ok, muy buenas noches, bienvenidos a este seminario de Kabbalah y Sueños. La primera gran pregunta que hay que empezar a hacer, sí sabemos, solo para saber cuánta de la gente que está acá presente ha tomado el curso 3, la clase de dormir. Ok, bien. Sí, ok. Ok, la mayoría no. Bueno, la primera gran pregunta que tenemos que hacernos, porque de entrada sabemos que en Kabbalah, si uno no empieza por una pregunta, por un deseo, la luz no se manifiesta. Y tal como lo hemos explicado en muchas oportunidades, 99% de la respuesta está en hacer la pregunta correcta. La mayoría de la gente no le llegan las respuestas de lo que busca en su vida porque no se atreve a preguntar la pregunta correcta. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué dormimos? ¿Sí? ¿Para qué dormimos? Somos el reino animal y el hombre. Tenemos esta necesidad de dormir que aparentemente tiene algo que ver con el nivel de energía que después tiene el ser humano para poder hacer sus funciones, ¿sí? Llevar a cabo su vida. Y la verdad es que si uno se pone a ver todo lo que el hombre ha creado, y considerando que el hombre seguramente es una versión mucho más primitiva y menos sofisticada que el universo, Dios, como le quieran llamar a quien sea que creó todo esto que vemos en existencia hoy en día, la verdad es que todo lo que el hombre ha creado en la historia siempre ha tratado de que tenga la mayor cantidad de horas de uso continuo sin necesidad de detenerlo. ¿Sí? El descanso, las creaciones del hombre están basadas justamente, constantemente, y el progreso en la tecnología tiene mucho que ver con qué cantidad de horas de uso se le da a algo que el hombre ha creado sin tener que detenerlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan todos esos artefactos, esas cosas que el hombre ha creado? Con combustible. ¿Sí? Se le da una cantidad de combustible constantemente y funciona. El auto, los motores de auto, de hecho, no sé si saben, para que te aprueben las certificaciones en motores, generalmente se hacen sobre 8.600 horas de uso continuo. ¿Sí? Un año, todo un año, ¿sí? Que el motor no falle si está constantemente sobre un banco de prueba funcionando mientras que le des combustible. Ahora, ¿el hombre pudo crear eso y Dios no pudo crear un hombre que no necesite dormir? Es ridículo, la verdad. Si uno se empieza a cuestionar el porqué de las cosas, no tiene mucho sentido que Dios haya hecho un hombre que además de combustible, porque de hecho necesitamos combustible, ¿sí? Todo lo que el hombre puede hacer es el gasto de una cierta cantidad de kilocalorías o de kilojoules de energía que adquiere a través de los alimentos. Entonces, si ya recibimos energía o combustible a través del alimento, ¿para qué es necesario dormir? Es una falla nos hicieron mal, y sin embargo sabemos que no importa cuánto comes, y por buena que sea la alimentación, si no dormís 2 días, no servís para nada. Por otro lado, tenemos, yendo a la mecánica de las cosas, cuando un artefacto funciona bien, le pones una cantidad de combustible
y te da una cantidad de rendimiento, ¿sí? El hombre no. El hombre le pones una cantidad de combustible y a veces rinde y a veces no. Duerme 8 horas y se despierta agotado, o a veces duerme 1 hora y se despierta como si fuera que descansó durante días. Es raro, ¿no? Nadie lo cuestiona porque así es. Pero el conocimiento siempre surge desde cuestionar lo que así es, ¿sí? Lo que todos piensan que es natural. Y parte de lo que queremos hacer en este seminario es entender que respecto a dormir, el gran propósito del ser humano es cómo dormir menos y descansar más. Si hay una energía que se recibe durmiendo, y evidentemente no es una energía en calorías o en combustible, de hecho, al revés, el ser humano consume calorías, consume combustible mientras duerme. De hecho, cuanto mayor cantidad de tonicidad muscular hay, mayor cantidad de alimento que el cuerpo consume mientras está dormido. ¿Para qué consume alimento si no está haciendo nada? Y parte de lo que queremos lograr es esto de entender que la cantidad de tiempo que uno duerme no tiene nada que ver con cuánto descansa. Esto lo sabemos que es así, pero queremos entender la mecánica de cómo funciona y cómo manipular esa mecánica a nuestro favor. Perdón, ¿eh? Por otro lado, tenemos el tema de los sueños. Cuando dormimos, soñamos. Hay gente que sueña despiertos, pero la mayoría de la gente, cuando duerme, sueña. Y soñamos todo tipo de estupideces, ¿sí? Si uno pudiera proyectar lo que soñó, o sea, y si eso fuera un reflejo del estado en el que está tu cabeza, estaríamos todos en el manicomio, ¿sí? Porque era esa persona, pero tenía el cuerpo de otro, pero era ¿sí? Y lo contamos a esto como si fuera totalmente normal. Ayer soñé con vos, pero no eras vos. Eras un elefante que iba el coso y eras Violeta. Y todos dicen, ay, ¿qué hacía? Nadie dice, o sea, tenés un problema serio, ¿no? Si, o sea, si esa es tu percepción de... Por otro lado, existe una idea que seguramente la promueve la Asociación de Quiroprácticos y los fabricantes de colchón, que si tenés un colchón nuevo, dormís mejor. ¿Sí? Y pareciera ser que es cierto, que tienen razón, porque compras un colchón nuevo y te acostás en ese colchón y durante un tiempo dormís mucho mejor en ese colchón nuevo. Después, claro, como dormir en un colchón usado te hace dormir mal, cada vez que lo usas va empeorando la calidad del sueño, ¿sí? Entonces lo ideal sería, sí, 2 veces por mes comprar un colchón. Total, ¿cuánto valen? $1000 un colchón. ¿Sí? Y estamos, ¿sí? Son muchas las preguntas, ¿no? ¿Cómo es? Y voy a ir tirando muchas preguntas y después vamos a ver si las contestamos. Hay todo tipo de sueños, ¿sí? Y hay sueños eróticos, ¿sí? ¿Cómo es esto? Que está bien que una persona, sobre todo en el caso de un hombre, una mujer, una persona sueña con que su tío es un elefante rosado y todo esto, pero eso no le hace nada, no pasa nada, o sea, es algo que ocurre solo en su sueño. Pero de golpe tiene un sueño erótico y puede tener una eyaculación mientras duerme, ¿sí? No sabemos que, o sea, no era que para que un hombre pudiera eyacular tenía, por lo menos según lo que aprendimos en el curso de hombre-mujer, también en el curso número 3. Acá ya la población es mezclada, entonces voy a ir dando a lo mejor algunas cosas que van a pasar a algunos por arriba, pero les va a dar deseo de tomar los otros cursos.
Sabemos que incluso el hecho de la erección requiere de todo de un estímulo metafísico. O sea, todo eso está ocurriendo mientras la persona duerme. Y lo más impactante de todo esto es que tenemos o conocemos gente, o nos ha pasado a nosotros, que a veces los sueños se cumplen, ¿sí? Que son casi premoniciones, que son, o por lo menos te dan como una cierta idea de algo que está pasando. Y por otro lado, si vamos a la fuente el conocimiento de la Kabbalah, que es el Antiguo Testamento, ahí todos sueñan, ¿sí? Dios habla con en su sueño y dice, no te preocupes, a tal y tal voy a ir a visitarlo en su sueño y le voy a decir tal y tal cosa. Hay una frase muy interesante. Hay una parte, una explicación del Zohar respecto a si habían unos profetas hablando sobre por qué Moisés podía o no entrar a la tierra de Israel. Y todos sabemos que existe en el Antiguo Testamento, existe esta idea de que Moisés no pudo entrar, no tuvo el mérito, fue castigado de no poder entrar a la tierra de Israel después de haber sacado a estos tipos que lo volvieron loco durante 40 años, los sacó de Egipto, los llevó por todo el desierto durante 40 años, y cuando llegaba la hora de los frutos, ¿sí? Dios le dice, no, vos no vas a entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en lugar de hablarle a una roca, cuando te dije que le hablaras a la roca para que diera agua, la golpeaste. Entonces aparece esta discusión entre otros dos profetas, y el Zohar, en clarificar todo esto, y los que toman las clases de Zohar todas las semanas saben que no tenía nada que ver si la golpeó, si le habló, pero el Zohar nos dice lo siguiente. Bueno, nos recuerda que Dios habla con estos profetas, o les llega este mensaje, donde Dios dice, si hubiera entre ustedes realmente un profeta, yo, refiriéndose a Dios, me haría visible ante ustedes en una visión, hablaría con ustedes en sus sueños. Dice, sin embargo, este no es el caso de aquel que era mi sirviente, ¿sí? Faithful shepherd, el pastor fiel, ¿sí? Esta frase en el Zohar aparece muchas veces, esta frase, en lugar de llamar a Moisés, lo llama el pastor fiel, ¿sí? Porque si bien era el jefe, era absolutamente fiel a las órdenes de alguien, en este caso el Creador. Dice, pero este no fue el caso de Moisés, de mi sirviente. Dice, porque con él hablaba boca a boca. Vamos a dejar eso por el momento. Pero evidentemente, si alguien fuera un profeta, ¿sí? Olvidémonos del caso de Moisés, que habla boca a boca con Dios. Y que evidentemente lo que le da esa capacidad de comunicarse con el Creador uno a uno tiene que ver con esta idea de que es un fiel sirviente. ¿No? Entonces, dice, si entre ustedes hubiera un profeta, yo me aparecería en alguna visión y hablaría con ustedes en mis sueños. Le da mucha validez al tema de los sueños. ¿Sí? Esto lo está diciendo supuestamente Dios, diciendo, guarda que cuando tenés un sueño, a lo mejor soy yo que está hablando. Y, como dije anteriormente, hay infinidad de historias en
en la Biblia acerca de manifestaciones de profecías a través de los sueños. Ahora bien, en el Zohar, que es el principal cuerpo de conocimiento de la Kabbalah, todo lo que tiene que ver con los sueños se explica en la porción de Miketz. ¿Sí? Miketz es la porción del Antiguo Testamento en donde Yosef interpreta los sueños de dos sirvientes del faraón. Eso hace que, haberlos interpretado correctamente, hace que ellos después se acuerden 2 años más tarde, y cuando el faraón tiene esta visión de las 7 vacas flacas y las vacas gordas y no entiende de qué se trata la visión, y le dicen, mirá, hay un muchacho en la cárcel que sabe interpretar sueños muy bien, a Yosef lo llevan frente al faraón, y en un instante, solo por haber sabido interpretar el sueño del faraón, Yosef va de la cárcel a ser el nuevo gobernante de Egipto. Y por ende, en los próximos 7 años, se convierte en el gobernante de todos los recursos económicos del mundo de ese momento. ¿Sí? Y el Zohar nos dice, todo esto es por la capacidad de Yosef de interpretar el sueño del faraón. Ahora, un rey, porque los reyes de la antigüedad no eran los presidentes o los reyes de hoy, ¿sí? Alguien para llegar a ser rey, que tenían un montón de consejeros que eran todos magos, metafísicos, gente sumamente poderosa. El rey era un tipo que estaba por encima de todos estos consejeros. No era rey solo porque era el hijo de alguien. ¿Sí? Eran gente metafísicamente sumamente poderosa. Ahora, un rey puede tener el sueño de una premonición de algo que va a afectar a todo el mundo. De hecho, después lo leemos en la historia de la porción de Miketz, que tal como Yosef lo pronosticó, todo el mundo se queda sin alimentos, y gracias a la previsión de Yosef, el mundo se salva de morirse de hambre. Ahora, el sueño no lo tuvo Yosef. El sueño lo tuvo el faraón, lo tuvo el rey de Egipto. Un preso tiene que venir a decirle al rey de qué se trata. Bueno, no era cualquier preso, era Yosef. ¿Sí? Yosef, la Merkabá de la Sefirá de Yesod. ¿Sí? Y para los que a lo mejor están aquí y son nuevos a esta terminología, dentro del árbol de la vida, el lugar justo que une los mundos metafísicos con el mundo físico, ese lugar metafísico se llama Yesod. ¿Sí? Y quien lo representó físicamente en este mundo, quien hizo la corrección de Yesod, fue este personaje Yosef. Y el Zohar nos dice, solo Yosef podía interpretar el sueño del faraón. Solo él. ¿Por qué? Porque representaba Yesod. Porque los sueños son en realidad un link, ¿cómo se dice un link? Un eslabón entre el mundo físico y los mundos metafísicos. Ahora, la mayoría de la gente sueña constantemente estupideces. ¿Sí? Pero es una elección de cada persona. ¿Qué va a soñar? ¿Sí? No es algo casual. Lo que pasa es que hay que saber soñar. Como todo en la vida, como todo. O sea, ¿por qué pensamos de que en todo lo que existe, sí, ok, me voy a poner a pintar? Sí, te va a salir un mamarracho o lo que sea y vos podés pensar que está bueno, pero hay una realidad subjetiva de todo el resto de las personas que va a decir, no, eso es un mamarracho. Ahora, si practicás, seguramente podés aprender, por lo menos algunas técnicas, y en todo en la vida es así. No hay algo que esté librado al azar. Todo es producto de lo que el ser humano está dispuesto a hacer y a capacitarse para hacer.
y por alguna razón nos han hecho pensar que lo espiritual es algo que con solo hacer, pensar buenos pensamientos, todo lo demás funciona. Digo, sirve tener una manera positiva de pensar, pero no alcanza, por lo menos, para aprender a soñar. Vamos a hablar un poquito sobre lo que significa en sí un sueño, porque una de las cosas que queremos entender en este seminario es que tendríamos que poder soñar de una manera en donde no sea necesario interpretar los sueños.